Saludos, les damos la bienvenida a Vigel. Hoy los acompaña Andrés Garzón. Hoy nos encontramos con el doctor Jesse Román, donde hablaremos sobre hipertensión arterial pulmonar. Bienvenido, doctor. Buenos días. Doctor, para iniciar esta conversación, eh, denos una introducción sobre usted, por favor. Pues yo estoy entrenado en neumólogo y cuidado intensivo. Recientemente mi práctica es mayormente neumología en enfermedades intersticiales del pulmón o fibrosis pulmonar y otras, como por ejemplo vamos a hablar hoy de la hipertensión pulmonar arterial. Estuvo recientemente en Thomas Jefferson University como director de la división de cuidado intensivo y pulmonar y estoy en transición a Atlanta a trabajar en Emory University. Perfecto, doctor. Para iniciar, ¿qué importancia tienen las enfermedades como la hipertensión arterial pulmonar y la EPOC en Puerto Rico en la actualidad? Pues la hipertensión pulmonar arterial y la EPOC son dos condiciones distintas, diferentes y afectan diferentes tipos de personas y el resultado o la causa de esas condiciones es diferente. El EPOC típicamente es causado por el cigarrillo, por el fumar, aunque la causa más grande de EPOC mundialmente es la biomasa, la exposición a humo puede causar daño en el pulmón resultando en EPOC. La hipertensión pulmonar arterial es una condición diferente que afecta la vasculatura del pulmón y su circulación. Hay una remodelación de la vasculatura, hay una presión elevada en la vasculatura del pulmón y aunque esa condición puede estar presente en algunos pacientes con EPOC, frecuentemente se ve en otras condiciones y a veces se puede ver aislada. Lo importante de la hipertensión pulmonar arterial es que si se deja sin tratar, tiene una alta morbilidad y mortalidad. Así que eso es muy importante y es más difícil de reconocer. El EPOC, como hay tantos millones de personas con EPOC, frecuentemente se reconoce temprano. La hipertensión pulmonar arterial frecuentemente va sin reconocimiento y por tanto afecta al individuo por muchos años antes de que se detecte la condición. Doctor, ¿y cuál es la incidencia de estas dos enfermedades actualmente en Puerto Rico? En Puerto Rico, la epidemiología de estas condiciones no está muy clara. En Estados Unidos, por ejemplo, hay alrededor de 20 millones de pacientes con EPOC. Hipertensión pulmonar es mucho más rara y pueden hacer 20 o 20,000, por ejemplo. En Puerto Rico no está claro, pero asumimos que hay mucho más EPOC que hipertensión pulmonar arterial. Y en cuanto a los nuevos tratamientos y avances clínicos en términos de la hipertensión arterial pulmonar, ¿qué nuevos tratamientos o terapias se están discutiendo o promoviendo este año? Pues la hipertensión pulmonar arterial inicialmente fue tratada por muchos años con vasodilatadores. De nuevo, si hay mucha alta presión en la vasculatura del pulmón, queremos dilatar esas vías sanguíneas para que la presión baje y el corazón no tenga que trabajar más. Así que vasodilatadores era una de las primeras condiciones. Como muchos de estos pacientes tienen riesgo a embolias pulmonares, que es un trombo que va al pulmón y causa obstrucción, estos pacientes también se anticoagulan. Se le da anticoagulantes para eliminar la posibilidad de un trombo. Eh, pero con el tiempo se han encontrado nuevas intervenciones y recientemente hay varias intervenciones que son nuevas que estamos muy entusiasmados para tratar. Una se llama SOTAS, lo tengo que leer un poco, Sotatercept, Sotatercept. Y esto afecta varios caminos biológicos que introducen la hipertensión pulmonar y ha sido de muy buenos resultados en los estudios fase 3. Como agente, y esto es una pastilla o una inyección, perdón, una inyección subcutánea,
Pero también hay inhalación, intervenciones inhaladas. Por ejemplo, el treprostonil que afecta a una prostaglandina. Eso se encontró que funcionaba en hipertensión pulmonar arterial y en el estudio ese aparecía o se reconoció que podría haber un signo donde esta medicina también afectaba la fibrosis pulmonar y ahora se está evaluando en fibrosis pulmonar también. Está el Riociguat, que ha sido aprobado recientemente para hipertensión pulmonar causada por tromboembolismo. Y hay píldoras que combinan algunas de estas medicinas que también se pueden usar. Tienes que acordarte que la hipertensión pulmonar arterial puede ser aislada o idiopática o sin causa obvia, pero también puede ser causada por un número de condiciones. Por ejemplo, las enfermedades fibrosantes del pulmón están frecuentemente afectadas por hipertensión pulmonar y la mortalidad de esas condiciones está aumentada por la hipertensión pulmonar. Hay otros que tienen hipertensión pulmonar porque tienen coágulos o trombosis recurrente del pulmón. Hay otros que tienen hipertensión pulmonar por problemas cardíacos. O sea, el problema cardíaco es la causa más frecuente de hipertensión pulmonar. Si el corazón no funciona bien, no puede expulsar esa sangre bien, esa sangre se mantiene en el pulmón y eso aumenta la presión, que es hipertensión pulmonar. Así que en la evaluación de estos pacientes tenemos que estar bien claros de que hay que averiguar cuál es la causa, porque el tratamiento está basado en cuál es la causa. Perfecto. Usted habló sobre los tratamientos inhalados. ¿Existen avances significativos en este tipo de tratamientos y aparte en los biológicos o combinaciones terapéuticas para tratar la hipertensión? Perdona de nuevo, pregúntame otra vez. Usted habló sobre los tratamientos inhalados, ¿verdad? ¿Existen avances significativos en estos tratamientos y además en los tratamientos biológicos o las combinaciones terapéuticas que se están utilizando para la hipertensión pulmonar? Sí, seguro. Por ejemplo, la inyección subcutánea con sotatercept es un buen avance biológico. Treprostinil o la inhalación de prostaglandinas es un avance en tratamiento de estas condiciones de una manera inhalada. Y hay combinaciones de algunas de estas medicinas en contra de la hipertensión pulmonar, donde una pastilla es suficiente para tener 3 medicamentos. Eso sí, ha habido muchos avances en los últimos 2 y 5 años. En el caso de la EPOC, ¿qué innovaciones se están presentando para mejorar la calidad de vida de los pacientes? Por algo que es un poquito diferente. Como te dije, la hipertensión pulmonar está causada por un aumento de presión en la vasculatura del pulmón. La EPOC está asociada a varias condiciones. La bronquitis crónica, donde hay un impedimento de las vías aéreas, o el enfisema, por ejemplo, donde hay una destrucción del tejido del pulmón. Cuando uno destruye el intersticio del pulmón, uno está destruyendo la vasculatura que se encuentra dentro de ese intersticio. Y al destruir la vasculatura, eso es lo que causa la hipertensión pulmonar. Los plomeros saben que si tienen que enviar cierta cantidad de agua con 3 tubos, necesitan cierta presión. Si disminuye todo eso a 2 tubos, tienen que aumentar la presión. Y eso pasa en el EPOC. Cuando se destruye la vasculatura, hay que aumentar la presión para poder enviar esa sangre hacia el cuerpo que llega del corazón. En COPD, en inglés, o EPOC, los avances más recientes es que siempre usamos los inhaladores y se ha encontrado que ciertos agentes biológicos que se usan en asma podrían utilizarse en EPOC. Dupilumab es un agente que recientemente se ha reportado que puede utilizarse o tiene beneficio en EPOC. Pero es una medicina biológica que usualmente o se inició en tratamiento de asma. Y es porque las vías aéreas están afectadas en ambas condiciones, por lo tanto, algunas de estas intervenciones pueden afectar los mismos mecanismos de acción y tener beneficio en una persona.
Sí, es que EPOC es una condición diferente, mayormente eh, causada por el cigarrillo, particularmente si hablamos de enfisema. Hay destrucción del parénquima del pulmón y ahí las intervenciones para hipertensión pulmonar en EPOC no son tan, tan buenas. Así que hay muchas intervenciones nuevas para el tratamiento de hipertensión pulmonar arterial, pero tratar esa condición en el setting de EPOC no hemos sido tan efectivos, porque esas medicinas no ayudan tanto en el paciente de EPOC y frecuentemente ni se recomiendan. Y la razón es porque el mecanismo de acción de la hipertensión pulmonar en EPOC es muy diferente, es por destrucción del pulmón, no es por cambios necesariamente simplemente en la vasculatura del pulmón. Así que los avances de EPOC, hipertensión pulmonar, no son muchos. Perfecto, doctor. ¿Existen estudios locales o ensayos clínicos en curso en Puerto Rico relacionados con estas dos enfermedades? Sí, hay estudios que son mayormente sponsor o pagado por la industria que está muy interesada en obtener intervenciones para ayudar en estas condiciones. En Puerto Rico hay varios estudios que tienen que ver con hipertensión pulmonar arterial. Yo sé por lo menos, yo estoy en Atlanta, pero yo sé que por lo menos el doctor Álvaro Aranda está envuelto en ciertos estudios de hipertensión pulmonar en la isla de Puerto Rico. Hay otros que están estudiando la fibrosis pulmonar en la isla de Puerto Rico y como hay hipertensión pulmonar en esos pacientes, pues también se podrían ayudar. Cuanto al manejo clínico y las estrategias que se tienen de cuidado, ¿cómo ha cambiado el manejo integral del paciente con estas dos enfermedades en los últimos años? Pues en las últimas décadas hemos encontrado que muchas de estas condiciones respiratorias crónicas debieran ser tratadas de una manera integral. Por ejemplo, en mi área de fibrosis pulmonar, frecuentemente nos reunimos a discutir casos y presente está el neumólogo, el cardiólogo, el patólogo, el reumatólogo, porque todos estos especialistas contribuyen al entendimiento y a la decisión con respecto a la intervención de esos pacientes. Pues lo mismo pasa con la hipertensión pulmonar. Frecuentemente tenemos grupos de neumólogos y de cardiólogos envueltos en tratamiento de pacientes con hipertensión pulmonar. Déjame añadir al que hace trasplante del pulmón. ¿Por qué? Porque a veces estas condiciones siguen progresando a pesar de nuestros mejores esfuerzos y quizás la única intervención que podría ayudar a un paciente es reemplazar un pulmón ah, enfermo por un pulmón normal. Así que frecuentemente estas conversaciones está el neumólogo, el cardiólogo y el de trasplante. Hay condiciones reumatológicas o de tejido conectivo, como la esclerosis, escleroderma, por ejemplo, o artritis reumatoidea, que pueden estar asociadas a hipertensión pulmonar. Así que frecuentemente en esas conversaciones se incluye al reumatólogo. En mis clínicas, nosotros tenemos un reumatólogo presente para ayudarnos con estas condiciones. En el EPOC es un poquito diferente. Frecuentemente tenemos el neumólogo solo, pero si el EPOC tiene otras comorbidities, otras condiciones asociadas, pues traemos o envolvemos a otros especialistas, especialmente si hay mucha presión arterial y el neumólogo nota que el corazón está fallando por culpa del EPOC, pues traemos al cardiólogo y lo envolvemos en la situación. Y a veces trasplante es la única opción para mejorar la calidad de vida del paciente con EPOC severo. Doctor, perdón, usted, usted mencionó el cuidado de los pacientes y el grupo multidisciplinario que los atiende. ¿Cuál es el rol específico que tiene este equipo multidisciplinario en el tratamiento de estas enfermedades?
Bueno, lo primero es que el grupo multidisciplinario está más capacitado para llegar a un diagnóstico certero. Muchas veces estas condiciones se parecen a otras condiciones o hay otras condiciones asociadas. Y al tener más expertos en el salón, pues es más posible llegar a un diagnóstico más certero. Todo tratamiento está basado en tener un diagnóstico certero. No queremos tratar algo que no está presente en este paciente. Número dos, Ujú. el grupo multidisciplinario está más al tanto de todos los efectos secundarios de estas nuevas medicinas, de estas nuevas intervenciones, de las otras medicinas e intervenciones que el paciente está tomando por estas cosas. Por ejemplo, en los pacientes de EPOC, frecuentemente son pacientes mayores que están con hipertensión, no pulmonar, sino simplemente hipertensión arterial, que tienen problemas congestivos cardíacos, que tienen artritis, que tienen diabetes. Pues el tener un grupo multidisciplinario nos ayuda a definir el diagnóstico y a definir el mejor tratamiento para este paciente en particular, para evitar efectos secundarios. El rol del médico primario en el diagnóstico temprano. ¿Qué signos y síntomas deben estar alerta los médicos para sospechar de hipertensión arterial pulmonar o EPOC en etapas tempranas? Esto es un concepto muy importante porque muchos de estos pacientes, el diagnóstico se ha atrasado y hemos perdido el tiempo en poder tratarlos. Cuando nos llegan al especialista ya están bastante avanzados. Así que lo más importante es estar eh, muy pendiente de síntomas y condiciones que pudieran sugerir estas condiciones. Y estos pacientes frecuentemente los ven en sala de emergencia o el médico primario con varios síntomas que no son específicos. Dificultad respirar cuando caminan por ejemplo, intolerancia al ejercicio, dolor de pecho, un poco de tos. Eh, en caso severo es cansancio. O sea que nada de estos síntomas son específicos de una condición. Se pueden ver en EPOC, se pueden ver en asma, se pueden ver en fibrosis pulmonar, se pueden ver en hipertensión arterial. Pero es importante que ese médico primario reconozca que esos síntomas pueden estar causados por una condición crónica avanzante de la respiración y por lo tanto debe o hacer ciertos estudios específicos en su oficina o enviarlo directamente a un especialista del sistema respiratorio. ¿Y qué pruebas básicas se recomiendan en el primer nivel de atención para ayudar en la O- identificación inicial de estas condiciones? Obviamente un buen historial es importante, todas las preguntas que tienen que ver con cuáles son los hábitos, si es fumador, en qué trabaja, qué otras condiciones se siente, cuál es la historial familiar, porque muchas de esas condiciones también pueden estar asociadas a familias y problemas genéticos. Un examen físico es importantísimo. Por ejemplo, si uno encuentra edema o exceso de agua en las piernas, sugeriría retención de agua, quizás causado por un corazón afectado por hipertensión pulmonar, por ejemplo. Evaluación del examen cardíaco importante, pero obviamente la evaluación del examen pulmonar o respiratorio es el más importante. Uno puede encontrar sibilancia, uno puede encontrar crackles o rales, uno puede encontrar soplos cardíacos. Todas esas cosas podrían indicar un problema respiratorio o cardíaco que requieren más atención. Una vez uno tenga eso, uno puede pedir una prueba de función pulmonar. En muchas oficinas primarias hay espirometría, no en todas, pero hay espirometría donde el paciente sopla en una máquina que ofrece unos números que definen un poco de la función de ese pulmón. Ese estudio también es no específico y es muy limitado, pero ofrece una indicación inicial. De hecho, uno podría definir la obstrucción de vías respiratorias con la espirometría y podría definirse el diagnóstico de asma o de EPOC. ¿Ok? Lo otro que puede evaluarse es el oxígeno. Frecuentemente los médicos primarios y los especialistas también
Evaluamos el oxígeno en el dedo con el oxímetro cuando el paciente está sentado. Eso no pasa en mi oficina. En mi oficina los hacemos caminar. ¿Por qué? Porque los síntomas empiezan a aparecer cuando el paciente está haciendo algún tipo de ejercicio. Así que si uno ve que el oxígeno baja mientras el paciente está caminando, frecuentemente eso se detecta antes de detectar el oxígeno bajo sentado, pues uno también demuestra, ahí eso es un cambio objetivo de que hay un problema en este paciente respiratorio. Así que de nuevo, historial, examen físico, prueba de función pulmonar o espirometría si la tiene disponible y evaluar el oxígeno mientras está caminando, lo que se llama la prueba de 6 minutos, donde el paciente camina 6 minutos, o simplemente una prueba de oxígeno durante ejercicio, que es que camine por un tiempito y ver cómo está el oxígeno. Eso sería lo importante. Una vez tiene eso en su oficina, puede pedir un electrocardiograma a ver si hay unos efectos en ese corazón. Y, by the way, ese electrocardiograma puede reflejar efectos del corazón, pero también puede reflejar cambios en el pulmón. Así que tener un electrocardiograma es importante. Y una placa de pecho sencilla. Una placa de pecho sencilla. Eso sería lo que habría que empezar. Eh, Dependiendo de la historia, si el paciente dice, yo tengo muchos familiares con problemas reumatológicos, yo tengo artritis que me está afectando, pues también se pueden hacer estudios de sangre, se llaman serologías, para evaluar la posibilidad de condiciones reumatológicas que pueden estar asociadas a condiciones del pulmón, incluyendo la hipertensión arterial pulmonar. Una vez uno tenga eso, quizás no es suficiente para desarrollar un diagnóstico. Y yo diría que aunque usted tenga el diagnóstico correcto, no importa, aún así debiera enviarse el paciente a un especialista para que ese paciente, de nuevo, fuera evaluado por un grupo multidisciplinario para desarrollar un plan de acción y de intervención que trate a ese paciente de una manera más efectiva. ¿Con qué frecuencia estas enfermedades son subdiagnosticadas o diagnosticadas tarde? No tenemos verdaderamente un detalle, la información de cuántas de estas condiciones se diagnostican tarde, pero sabemos que es mucho. Lo sabemos por referencias de pacientes, de organizaciones no for profit que ayudan a estos pacientes, donde nos dicen continuamente que estos pacientes han pasado de médico en médico, han sido hospitalizados y no es hasta un año o 2 años después que alguien les dice, finalmente, esta es la condición que usted tiene. Yo quiero que piense, por ejemplo, en la fibrosis pulmonar idiopática, donde estos pacientes viven como promedio 3 años. 3 años, o sea que 50% va a durar más, 50% va a durar menos. Si yo estoy 1 o 2 años sin haber diagnosticado de una manera certera lo que tiene este paciente, yo he perdido 2 años de los 3 que él tiene. Eso es importantísimo, ¿no? Todas estas condiciones disminuyen la sobrevida. Tiene una alta mortalidad. Mientras más tiempo yo pierda sin entender lo que este paciente necesita, más probabilidad de mortalidad temprana tienen estos pacientes. Doctor, y en cuanto a los retos actuales y necesidades urgentes, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los neumólogos para tratar estas condiciones? Bueno, en Puerto Rico hay problemas serios de la salud pública y proveer acceso a pacientes médicos. Tú has oído que se han ido muchos médicos de la isla de Puerto Rico, especialmente luego de los huracanes, luego de COVID. Así que se les hace difícil a los pacientes encontrar un médico. Y si lo encuentran, se les hace difícil que el médico los vea en los próximos 3 o 4 o 5 meses. Así que acceso a cuidado médico es difícil en Puerto Rico. Quiero que sepa que eso no es únicamente un problema en Puerto Rico, es un problema mundial y en Estados Unidos lo vemos también. Pero hay muchos más médicos, hay mucho más capacidad para evaluar ese paciente. Número dos,
no siempre se le da suficientemente tratamiento o evaluación a estos pacientes porque las aseguradoras no pagan. ¿Ok? Así que hay una restricción en el dinero disponible para evaluar a estos pacientes de una manera profunda. En mi situación de fibrosis pulmonar o hipertensión arterial o even EPOC, a veces necesitamos un CT scan, un CT. A veces necesitamos unas pruebas de diagnóstico que son un poquito más costosas, pero es importante para el paciente. Y si se evalúa ese paciente temprano con esas condiciones, podemos reducir la inversión en el tratamiento de esa condición a largo plazo. Eso no se entiende. Así que los problemas que tenemos en Puerto Rico es la fragmentación del sistema médico, la dificultad en obtener acceso a los pacientes, el dinero que no se hace disponible para las aseguradoras para que los médicos puedan tratar a estos pacientes de una manera multidisciplinaria. Eh, una cosa importante en Puerto Rico es que la población sigue envejeciendo. 22 a 23% de la población en Puerto Rico son 65 años o más. Así que tienes no solo una más alta predisposición a problemas respiratorios, pero tienes una más alta predisposición a cáncer, a diabetes, a hipertensión, a problemas cardíacos, problemas reumatológicos. Así que los médicos están, que son pocos, están envueltos en condiciones severas, crónicas, tratando una población que sigue envejeciendo. Todo esto lleva a una crisis de salud pública en la isla de Puerto Rico. Doctor, ¿existe acceso equitativo a medicamentos de última generación o tecnologías de apoyo respiratorio? Mencionaste la palabra equitativa. Muchas de estas medicinas o intervenciones son caras, son bastante caras y no siempre las aseguradoras lo pagan. ¿Ok? Así que yo diría que no es equitativo, ¿no? Sabrás también que el Obamacare o las aseguradoras o el dinero que viene del gobierno para tratar condiciones médicas en Puerto Rico no paga lo mismo en la isla que paga en Estados Unidos. ¿Ok? Los puertorriqueños son ciudadanos americanos. Sin embargo, el dinero que se manda a Puerto Rico es mucho menos que se envía a los estados en Estados Unidos. Eso no es equitativo. Por lo tanto, no tenemos dinero para investigar la epidemiología de estas condiciones, ni tenemos el dinero para tratarlas apropiadamente. Por lo tanto, hay que darle soporte a esos médicos en Puerto Rico, a esos proveedores de la salud en Puerto Rico que están allí presentes, que están continuamente tratando estas condiciones y bregando en condiciones difíciles para que los pacientes se puedan ver temprano, puedan accesar cuidado médico y tengan intervenciones que los ayuden en su sobrevida, en calidad de vida. ¿Hay suficiente apoyo de las aseguradoras y el sistema de salud para cubrir los tratamientos adecuados de estos pacientes? No, no es suficiente en mi pensar. Digo, te explico, hay muchos pacientes que están recibiendo buen cuidado, pero hay muchos pacientes que no tienen aseguradora médica, que no tienen un médico que es accesible. Así que hay muchos problemas en la isla de Puerto Rico para tratar estas condiciones crónicas. Lo otro es que no hay sitios especializados frecuentemente para estas condiciones. Por ejemplo, yo trabajo en un sitio donde tiene una clínica supra especializada para enfermedades intersticiales del pulmón. Y tenemos también un grupo dedicado simplemente y específicamente para hipertensión pulmonar. Tenemos otro grupo que se dedica únicamente a asma severo. Otro grupo que se dedica específicamente al EPOC. Tenemos gente especializada en grupos, en teams, que bregan con estos pacientes de una manera multidisciplinaria e integral. Esa capacidad de tener eso en Puerto Rico es difícil. Es difícil. Número dos, no hay programa de trasplante en Puerto Rico, en trasplante de pulmón. Así que si el paciente está en una situación donde la última opción que tiene ese paciente es reemplazar ese pulmón, ese paciente se tiene que mudar a los Estados Unidos a ver si el sistema paga por ese procedimiento y ese paciente se tiene que quedar allá
para una evaluación comprensiva mientras están buscando un pulmón y frecuentemente hasta 6 a 12 meses luego del procedimiento. Imagínate las complicaciones de un puertorriqueño que vive en el centro de la isla, tener la capacidad de tener esto. Doctor, para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría dar a los pacientes y a la ciudadanía sobre la importancia de detectar a tiempo estas enfermedades pulmonares? A pesar de todo lo negativo que he discutido, quiero dejar un mensaje optimista. Yo acabo de venir la semana pasada de el meeting de la Sociedad de Neumología Puertorriqueña o la Sociedad Puertorriqueña de Neumología y me he encontrado allí con una cantidad increíble de médicos puertorriqueños y de estudiantes de medicina y fellows de pulmonar que están enfocados en tratar a estos pacientes de la manera como yo te expliqué, que hacen todo y trabajan día a día para asegurarse que sus pacientes tengan el tratamiento y el acceso médico que ellos necesitan. Así que hay mucho esfuerzo y mucha gente en Puerto Rico está trabajando día a día, no siempre bajo las mejores condiciones, para proveer estos servicios. Tengo otras personas que trabajan en hospitales en varias áreas, en varias regiones de Puerto Rico, que también están haciendo lo que pueden para proveer acceso a sus pacientes, a los médicos y a las intervenciones que ellos requieren. Así que a pesar de las dificultades y a pesar de las condiciones negativas que te describí, lo bueno que hay es la gente en Puerto Rico que siguen de una manera consistente tratando de mejorar la salud, la calidad de vida en el puertorriqueño. Y eso no se ve siempre en todos los sitios. Y eso es algo bueno en la isla de Puerto Rico. Gracias, doctor, por esta conversación y a todos gracias por estar conectados con Vigel. Mucha suerte. Gracias. BeHealth, tu conexión con la salud. Encuentra más información en behealthpr.com.